Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. ¿Qué es una novela? La pregunta parece sencilla, pero a veces las preguntas sencillas son aquellas que más dificultades nos presentan. Porque si nos atenemos a la definición de la Real Academia de la Lengua, la novela es una obra literaria, narrativa de cierta extensión. Tal definición no puede más que presentarnos problemas, pero resulta obvio que esa definición contiene una gran verdad. La novela es algo tan genérico que es difícil ponerle un límite. Novela es historia de Genji, El Quijote, En busca del tiempo perdido de Proust, La Nívola de Unamuno o el último libro publicado por Ken Follett, sea este cual sea. Parece, por tanto, que dentro del concepto novela pudiera caber todo tipo de obras. Y esto en verdad es así. Pero si nos propusiéramos imaginar cómo es físicamente una novela, estoy seguro de que todos nos imaginaríamos más o menos, ignorando los actuales formatos electrónicos, algo muy parecido. Es decir, un conjunto de hojas de papel impresas, unidas por uno de sus lados, y normalmente encuadernadas formando un solo volumen. El mismo formato narrativo, aquella cierta extensión de la que habla de la definición de la RAE, ha condicionado la forma final de la novela. Esta, incluso aquellas que vieron la luz en forma de folletín, es decir, de novela por entregas que se publicaban normalmente en la prensa, finalmente adopta siempre la forma de un libro. Pero el condicionante funciona también en el otro sentido. El formato final de la obra también determina el estilo de la misma, pues la novela se escribe pensando en el libro en el que se convertirá, en su estructura física y en su linealidad. Las novelas se escriben, se editan y se publican, pensando en que el lector sostendrá el libro en alto y lo leerá desde la primera hasta la última página. Pero si nos encontrásemos con una novela que no es un libro, ¿cómo se presentaría tal cosa? ¿Cómo estaría escrita? Y más importante aún, ¿cómo deberíamos leerla? Sed bienvenidos al 10º episodio de Leed Malditos. Comenzamos. Novelas que han intentado sobreponerse a la linealidad que impone el formato del libro. Siempre las ha habido y siempre las habrá. Recuerdo vivamente aquellos libros de Elige tu propia aventura, que en España se publicaron bajo el sello editorial SM, y en los que la historia estaba narrada en segunda persona, como si el lector fuera el protagonista de la misma. Lo sorprendente venía cuando, tras una introducción a la historia, aparecía una disyuntiva que nos permitía elegir entre distintas opciones. Si decides A, ve a la página 9. Si decides B, ve a la página 15. Esto hacía que esos libros no se leyesen linealmente de principio a fin y que nuestro yo lector juvenil se sintiese protagonista y en cierta manera autor de la historia. Aunque la verdad es que este tipo de experimentos no eran realmente una novedad literaria, pues años antes un escritor de prestigio como Cortázar había escrito Rayuela, novela en la que el autor proponía diversos modos de lectura, desde la lectura secuencial de principio a fin, hasta una lectura que, adaptando el juego infantil de la rayuela, fuera saltando los capítulos. Pues como escribiera el mismo autor, a su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo son 2 libros. Y supongo que ese sería el sueño de cualquier escritor, que escribiendo una sola obra hubiera escrito una infinidad de libros. Aunque bien pensado, este sueño sería también la mayor pesadilla de cualquier editorial. Pero la verdad es que la novela es capaz de resistirlo todo, incluso a la destrucción del libro. Porque si he de pensar una obra que lleva hasta el extremo dicha destrucción, no solo la del libro como formato físico,
sino especialmente la de la linealidad causada por dicho formato, no se me ocurre, no logro encontrar mejor ejemplo que la obra de B.S. Johnson, Los desafortunados. La muerte prematura de un artista suele implicar una mitificación de su figura y un auge comercial y popular. Van Gogh, Jim Morrison o Kurt Cobain son buena muestra de ello. Brian Stanley Johnson podría ser la excepción que confirme dicha regla. El 13 de noviembre de 1973, con 40 años y víctima de una depresión, el novelista inglés se corta las venas. Casi desconocido en vida, ni siquiera el elogio del mismísimo Samuel Beckett, que dijo de él que era un escritor que merecía mucha más atención de la que había recibido, sirvió para que sus libros se vendieran, leyeran más. La muerte lo convirtió, eso sí, en un escritor de culto, este ingrato premio de consolación. Poeta, crítico literario y cineasta. Además, B.S. Johnson fue capaz de publicar hasta 6 novelas en sus apenas 40 años de vida. 7 si contamos la que publicó póstumamente. Cada una de esas novelas, encuadradas en una narrativa no ficcional y con un gran componente experimental a nivel formal. Entre ellas destaca para mí Los desafortunados, porque si soy totalmente sincero, como decía, no soy capaz de recordar ninguna otra novela que nos brinde la experiencia que ofrece B.S. Johnson con esta obra. ¿Y qué es lo que tiene de especial y experimental Los desafortunados? No hay que esperar mucho para detectarlo. De hecho, no hace falta ni empezar a leer la novela para darse cuenta, pues esta no se presenta en el tradicional libro al que todas las novelas nos tienen acostumbrados, sino en una caja, dentro de ella 27 pliegues independientes, si no contamos la introducción de Jonathan Coe, sin ningún orden establecido ni paginación, salvo por el primero y el último de estos pliegues, porque esta es una novela sin orden ni imposición lineal. Solo tenemos que leer en el orden preestablecido el primero y el último de los pliegues. El resto lo podemos ir leyendo de la manera que nos apetezca. Entiendo que esto levante suspicacias. Lo entiendo, porque la primera vez que lo leí, yo mismo me preguntaba, ¿cómo va a ser posible? ¿Será coherente? ¿Entenderé algo? Y la respuesta es sí, es totalmente posible, y no solo se entiende y tiene toda la coherencia del mundo, sino que la propuesta formal de B.S. Johnson es una genialidad, que además, como las verdaderas genialidades, no es solo un recurso o un malabarismo, sino que casa a la perfección con el tema de la obra, completándolo y ampliándolo y brindando así al lector, y como decía anteriormente, una experiencia literaria como ninguna otra. La novela, es decir, el pliego marcado como primero, nace y se inicia una tarde de sábado, en la que el propio B.S. Johnson llega a la ciudad de Nottingham para cumplir con su trabajo, escribir una crónica del partido de fútbol que se iba a disputar en la ciudad en unas horas. Inicialmente, B.S. Johnson no se da cuenta de que ya había estado en esa ciudad muchas veces. Conozco esta ciudad. ¿Cómo no me di cuenta cuando me dijeron, esta semana vas al partido del City, que la ciudad era esta? Tony, las mejillas chupadas y hundidas alrededor de los huesos insinuados, las encías resecas, no sé, o encogidas, los dientes libres ya unos de otros en el artificial sembostezo de la boca, sí, la boca, que había sido tan carnosa, el rostro entero, también hundido ahora, ruinoso. Es que la ciudad, la vivencia sensorial de transitar la ciudad, de volver a pisar las calles que antaño se recorrieron, activa automáticamente el resorte de la memoria y trae al presente, a las páginas de Los desafortunados,
las vivencias de B.S. Johnson junto a su amigo Tony. Los bares, las cervezas, las comilonas, las conversaciones sobre libros, sobre política o sobre las primeras novelas del mismo B.S. Johnson. Nottingham existe en tanto que recuerdo de Tony, del afable Tony, del glotón Tony, del enfermo Tony, del cadáver Tony. Pues Tony está entonces enfermo de cáncer, pues Tony está ahora muerto. Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el color y el sabor perduran mucho más, y recuerdan y aguardan y esperan sobre las ruinas de todo y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. Si existe un escritor que se haya encomendado a la tarea de glorificar la memoria, este no es otro que el autor de la anterior cita, Marcel Proust. Pues su obra, En busca del tiempo perdido, es todo un homenaje a la capacidad humana de actualizar el pasado, de traer el ayer al hoy, y este proceso es provocado por el sabor de una magdalena mojada en té que el protagonista del primer volumen de la magna obra de Proust le sumerge en el pasado, en su infancia, y en todas las vivencias que durante más de 3000 páginas le conducirán hasta el preciso momento en el que se encuentra. El mecanismo que utiliza B.S. Johnson para los desafortunados es sin duda una herencia proustiana. Su protagonista, como el narrador de Por el camino de Swan, es asaltado por el torrente de la memoria, y este resorte, este asalto, no es para nada intencional, pues el narrador de los desafortunados, como el narrador proustiano, no se esfuerza en recordar. El recuerdo surge automáticamente, aleatoriamente, sin orden ni concierto. Cierto es que hay una gran diferencia entre la manera de ambos para representar la memoria. Pues incluso siendo un proceso automático para Proust, y sin ser de ninguna manera lineal, las 3000 páginas de En busca del tiempo perdido no contienen una historia narrada siguiendo un orden cronológico. Tiene saltos temporales, elipsis. Sí que persiste en la obra una cierta coherencia derivada, supongo, no lo sé, por la imposición final de su formato, como libro. En cambio, en la obra de B.S. Johnson, la linealidad de la narración no se rompe gracias a las técnicas narrativas presentes en el texto. Y esto no quiere decir que el autor no haga uso de ellas. Las hay, sin duda que las hay. Pero estas elipsis y estos saltos temporales, y aquí es donde observo la genialidad de la obra, están representadas físicamente por el formato en el que se presenta la novela. Y aquí volvemos a lo comentado anteriormente, a la estructura de la novela, y a sus 27 pliegues. Y como decía al principio, este recurso no es un simple malabarismo, sino que estaba totalmente justificado y engrandecía la intencionalidad artística de la obra. Porque los desafortunados reflejan de manera sin igual el carácter azaroso, la falta de estructura del recuerdo y la recepción de impresiones. Porque podemos hacer el esfuerzo, uno simple, de recordar nuestro día de ayer, y observaremos cómo somos incapaces de recordar cronológicamente todas y cada una de las vivencias, todas y cada una de las percepciones. O bien fluyen como un torrente incontrolable, o bien se detienen abruptamente, porque como acertadamente escribe B.S. Johnson, la mente se dispone sola e intenta ordenar las cosas y alterar lo desarreglado, y ese mismo esfuerzo de disposición es el que disfrutamos durante la lectura de Los desafortunados, pues ante el caos del texto, ante ese imposible orden que B.S. Johnson nos presenta, pretendemos estructurar el texto que estamos leyendo, darle coherencia y dotarlo de un orden temporal que facilite su comprensión, y para ello resulta útil el amigo Tony, el enfermo Tony y el cadáver de Tony, porque a través de la evolución de su enfermedad, el cáncer, que avanza o retrocede dependiendo del pliegue que estemos leyendo, es posible ubicarse en un horizonte temporal, saber cuándo sucedió qué o cuándo sucederá
O leer un pasaje a la luz de lo que sabemos le ocurrirá después, es decir, su lenta desintegración, su muerte. Además de la innovación formal, los desafortunados tienen otro compromiso fundamental, la verdad rigurosa. Por muy buenos que sean los escritores que lo intenten, hoy es imposible que esa novela, la dickensiana, funcione. Y escribirla es anacrónico, inválido, irrelevante y perverso. Esto escribía y pensaba B.S. Johnson sobre el arte de la novela de su tiempo, y resulta obvio, contemplando su producción, que fue como buen lector y admirador de Joyce, consecuente con dicha afirmación. Y no es sólo que la novela a lo Dickens sea anacrónica, inválida, irrelevante y perversa a día de hoy a nivel estilístico y formal. La linealidad narrativa, el profuso amor por el detalle o la exuberante construcción del mundo y sus personajes parecen a todas luces elementos algo en desuso en la narrativa contemporánea, sino que bajo mi juicio lo es también para B.S. Johnson por ser simple y llanamente una ficción, dado que parafraseando al autor británico, la evolución cultural del siglo XX ha provocado que grandes áreas del antiguo territorio del novelista hayan sido conquistadas por otros medios, hasta que lo único que le queda exclusivamente suyo al novelista es el interior de su propio cráneo, y eso es lo que debería estar explorando la literatura. Siendo sincero, este compromiso me genera muchísimas más suspicacias y dudas que el primero, el de la innovación formal. Porque incluso observando un espacio literario como el actual, plagado de libros de memorias, autobiografías o de la denominada literatura del yo, no consigo identificar estos libros como verdad rigurosa. Pues en tanto que la literatura siga siendo literatura, aunque se sustente en aquello que se encuentra en el interior del cráneo del autor, no puede dejar de ser lo que es, y esto es el producto de la distorsión de la verdad y del pasado. Y es que al propio B.S. Johnson se le puede ver titubear de vez en cuando. Y en el valle, el río, el arroyuelo, más bien, bajaba entre rocas y guijarros de pedernal y los pedruscos de yeso de la playa, el estuario y la desembocadura, todo tan poco majestuoso. ¿O me lo estoy inventando? ¿Había algún rastro de arroyo allí? ¿Es tan fácil inventar, por error, no acordarse de qué había en un lugar? ¿Qué se recuerda de verdad? Y lo que se recuerda, o al menos lo que se recuerda en los desafortunados, son esos momentos pequeños, nada trascendentales, vividos junto a los seres queridos, una pinta de cerveza, un partido de fútbol, el primer libro publicado, los fracasos literarios y la lenta y trágica desaparición del ser querido, todo ello mezclado, sacudido y lanzado al presente por la traicionera musa Anemosine. Y hasta aquí el 10º y último episodio de este 2021. Leed Los desafortunados de B.S. Johnson, publicado por Rayo Verde y traducido por Marcelo Cohen, porque como escribiera Vladimir Nabokov, existe, parece ser, en la escala dimensional del mundo, cierto delicado lugar de encuentro entre la imaginación y el conocimiento, un punto al que se llega reduciendo las cosas grandes y ampliando las pequeñas, y que es intrínsecamente artístico. Leed, malditos leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.